lesiones intraepiteliales de alto grado y los menciono algunas porque mañana básicamente dentro del tema de test moleculares y posteriormente en la presentación del consenso FAJO realmente se va a tocar con mayor profundidad, así que vamos a tocar solo algunos aspectos chicos. Lo primero, bueno, es recordar cómo fue la evolución de las lesiones intraepiteliales en cuanto a su nomenclatura. Recordemos, en 1949 Papanicolau empieza a imponer el término displasia, después se pasó a las lesiones intraepiteliales y así pasamos por displasia, SIN finalmente, y en 1988 a partir de un tema citológico, no histológico, la clasificación de Bethesda agrupándola en lesiones intraepiteliales escamosas, que básicamente lo que generó esto es una clasificación dicotómica con una lesión de bajo grado y una lesión de alto grado, englobando las de bajo grado el condiloma viral plano y SIN 1 y la lesión de alto grado SIN 2 y SIN 3, y de ahí en más nos hemos mantenido básicamente en esto. Pero uno lo aprendió por el SIN 1, SIN 2, SIN 3 como un continuo, y de hecho en todos los gráficos lo encontramos así, y en realidad son cosas distintas, ¿sí? Y la lesión de bajo grado es una lesión totalmente diferente a la de alto grado desde el punto de vista molecular mismo, ¿sí? Las lesiones de bajo grado son euploides o poliploides, se asocian mucho con los tipos 6 y 11, pero también con los tipos de alto potencial oncogénico, pero es una lesión en sí misma con un potencial oncológico bajo. Tiene una alta tasa de regresión, se caracteriza por la colocitosis, por tener mitosis normales, pero principalmente por esto, porque el virus de HPV es episomal, o sea, no está integrado al DNA de esa célula que infecta y por eso no tiene un potencial oncogénico reconocido. En cambio, las lesiones de alto grado se vinculan más con los HPV de alto riesgo oncogénico, es el verdadero precursor del cáncer, tiene menor regresión, tiene mitosis atípicas y la característica principal es el virus integrado al DNA de la célula huésped, con todo lo que conlleva en la capacidad de alterar la proteína, por ejemplo la P53 o la proteína del retinoblastoma, y generar una cascada realmente de oncogénesis. Recordemos que en el año 95 OMS dijo, hay tipos virales de HPV que son oncogénicos y es la causa necesaria más no suficiente para que una mujer tenga cáncer de cuello. Y eso básicamente está vinculado con distintos cofactores y con factores específicos vinculados al virus, el tipo viral, la asociación viral, la integración del virus como los mencionábamos, si está episomal o integrado, la carga viral, factores del huésped como su respuesta inmune, características específicas de la zona de transformación. Conocemos que la zona de transformación en la adolescente es mucho más susceptible de infectarse por HPV. Polimorfismos de P53, como les mencionaba, la oncogenicidad está vinculada con la interacción con la P53. Y si la mujer infectada ya tiene su P53 inhabilitada de algún modo, obviamente va a tener una mayor progresión a cáncer. Y los cofactores históricos epidemiológicos, o sea, el inicio temprano de relaciones sexuales, las múltiples parejas, tabaquismo, factores de la dieta, enfermedades de transmisión sexual, efecto hormonal, como el uso de anticonceptivos hormonales, son distintas cosas que son las que se asocian a que esa mujer, con su causa necesaria inicial, infección por HPV, pueda llegar a tener cáncer de cuello. Y este es el gráfico histórico en que basamos prácticamente toda la patología cervical, el cuadro de Ostor, seguramente todos los conocen, pero fíjese que es año 1993 el cuadro de Ostor, y que mostraba básicamente que el SIN 1 tenía una posibilidad de regresión y de persistencia muy altas, y tan solo un 11% de progresión. Y en eso hemos basado que el SIN 1 debe controlarse y no tratarse, ¿sí? El SIN 2 ya tiene una regresión un poco menor, una persistencia similar al SIN 1, pero una progresión del 22%, a invasor 5%, con lo cual dijimos, bueno, estos porcentajes justifican el tratamiento, por eso quedó como una lesión de alto grado y por eso se trata. Y obviamente el carcinoma in situ tiene una progresión invasor bastante alta, regresa muy poco y por eso todos los SIN 3 deben tratarse. Les pido que recuerden este cuadro, se los voy a volver a mostrar cuando hablemos de posibilidades de no tratamiento del SIN 2. ¿Qué consideraciones hacemos sobre el tratamiento? Y hay factores personales, los principios de bioética, la autonomía del paciente. El paciente tiene derecho a decidir sobre el procedimiento que yo le ofrezco.
La edad de la paciente es muy importante en los tratamientos cervicales. El grupo epidemiológico de riesgo, como lo mencionábamos en los factores de riesgo, y la posibilidad que tenga ese paciente el acceso a los sistemas de salud, a un seguimiento, etc. Factores del medio, y nuevamente está la posibilidad de otorgarle el seguimiento que corresponde, qué métodos de diagnóstico dispongo y qué calidad de métodos de diagnóstico dispongo, qué métodos de tratamiento tengo y qué políticas de manejo definió la institución a la cual pertenezco. En salud pública, el Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello tienen guías, ¿sí?, en las cuales yo debería enmarcarme. Entonces, yo les voy a mostrar ejemplos de modalidades terapéuticas. No es la idea hablar de técnicas en lo más mínimo, pero recordemos que la terapéutica de la lesión de alto grado debería darme siempre material para el estudio histopatológico, ¿sí? Los tratamientos destructivos locales y las lesiones de alto grado se llevan mal. Entonces, van a ver que no van a encontrar crío dentro de mi listado por ese motivo. La resección amplia con LIP, el cono lipoconización eléctrica o el cono como bisturí serían las claves. Realmente el láser para hacer estos procedimientos se dispone en muy pocos lugares, con lo cual realmente conversar sobre el tema no tendría demasiado sentido. Antiguamente decíamos que los criterios para inclusión para resección amplia con LIP serían estos: una lesión no mayor en extensión a 2 cuadrantes, canal endocervical libre, estirpe pavimentosa, posibilidad de seguimiento, y van a ver que la mayoría de ellos tienen un interrogante, porque realmente hemos ido evolucionando en el tiempo y conociendo que algunas lesiones, por más que sean extensas, pueden resecarse localmente sin necesidad de resecar toda la zona de transformación como hacíamos previamente, ¿sí? Que las lesiones en el canal endocervical no proscriben la posibilidad de un tratamiento con LIP. Uno puede hacer con el LIP exactamente lo mismo con el bisturí, ¿sí? Lo importante es tener el concepto de a quién le hago cada cosa. La estirpe pavimentosa y al estirpe adeno también lo puedo hacer con LIP, no necesito hacerlo, mientras que entienda cuál es la magnitud de la resección que tengo que hacer. Y la posibilidad de seguimiento no debería ser el factor que condicione mi terapéutica. Hoy, digamos, lo vimos muy brevemente, alguna resección en el ejemplo de las consecuencias, pero básicamente considerar que tenemos que ajustar el tamaño de nuestra resección a la lesión. ¿Por qué le voy a sacar toda la zona de transformación si tal vez tengo una lesión bastante circunscripta? No tiene sentido. Voy a sacar 75% del tejido que saque va a ser sano. ¿Cuál es el objetivo de sacarlo? O sí, en las lesiones más extensas, hacer la resección de toda la zona de transformación. Pero recordemos que todo el tejido que sacamos puede generar consecuencias. La fulguración o no, bueno, considerar que el cono con asa, si quieren asa de Elizalde, de Focaccia, microaguja, con la técnica que ustedes quieran, con radiofrecuencia pueden hacer la misma magnitud que a bisturí frío. Depende de la capacitación y con qué se sientan más cómodos, con qué lo hagan, ¿sí? Pero no quiere decir que con el LIP no se puede hacer lo que se puede hacer con el bisturí frío. Ejemplos, miren qué buena pieza. Bueno, tienen obviamente todas las características que requiere un cono adecuado. Lo importante es que hagan lo que sepan hacer y lo hagan bien. El cono a bisturí frío, y bueno, realmente hoy la idea de llegar hasta el orificio cervical interno se ha abandonado. ¿Sí? Lo que uno necesita es una buena mensuración, la evaluación del canal, y realmente llegar hasta el orificio cervical interno hoy es excepcional. Si estamos hablando de estirpe adeno, sí, posiblemente ya no hablamos de cono, sino de cilindro, y ser extensos porque evidentemente la lesión glandular está en el canal, ¿sí? Por ya su característica histológica. Pero en todo lo pavimentoso, la verdad que hoy no deberíamos llegar como un estándar al orificio cervical interno. Básicamente son pacientes que después puede ser más difícil o menos difícil su seguimiento, ¿sí? Obviamente citocolposcópico después puede ser un poquito complicado. Y mañana vamos a hablar de la utilidad de los test moleculares en el seguimiento de esas pacientes, que realmente es interesante. Un par de situaciones especiales: la paciente HIV positiva, estudios de casos y controles con lesión intraepitelial de bajo grado, acá les estoy mezclando un poquitito el tema, y básicamente porque deben tratarse como pacientes de alto grado, ¿sí? 75 pacientes HIV positivas, 47 tratadas, 28 en control,
HIVs negativas, 45 tratadas, 30% en control. Las recurrencias en la tratada HIV positiva fue 36% versus un 11% en la HIV negativa. Tienen un comportamiento distinto versus recurrencia y versus progresión. La progresión es del doble en la paciente HIV positiva, ¿sí? Y estoy hablando de lesión de bajo grado, con lo cual realmente la lesión de bajo grado en la paciente inmunocomprometida debe ser tratada. ¿Qué pasa en el embarazo? Y en el embarazo obviamente debemos mantener nuestro seguimiento citocolposcópico, la vía de nacimiento no tiene por qué influenciarse, será según la indicación obstétrica, y se recomienda la evaluación colpocitológica después de 60 días posparto. Y el único motivo para tratar una embarazada debería ser la sospecha de microinvasión. Puntualmente esa. Todo lo demás puede controlarse y diferirse hasta 60 días posparto. ¿Cómo seguimos la paciente con la lesión de alto grado tratada? Y Papá Nicolau y colposcopía cada 6 meses durante el primer año, luego de 2 citologías negativas, control anual. Con márgenes comprometidos, control citocolposcópico semestral por 2 años, luego control anual versus nueva resección. Y acá hay que aclarar, los márgenes exocervicales no deberían ser pasibles de resección si no son extensos. Si tengo toda la circunferencia, mi margen, por más que sea exo, y bueno, deberé repetir la conización. Pero en contactos focales realmente no tiene ningún sentido. En el 90% de las nuevas resecciones no se encuentra lesión. Y el margen exocervical lo puedo controlar perfectamente citocolposcópicamente, así que no tiene sentido. Papel de captura de híbridos, no les voy a decir nada si vienen mañana. Sí, algo tiene que quedar. Y voy a las consecuencias, que fue lo que comentábamos hoy con el doctor Vinograd. Recordemos las complicaciones de tratamiento. No agregué diapositivas, doctor Vinograd, después de la charla ya estaban puestas y por eso el comentario. Las mujeres sometidas a un tratamiento por lesión intraepitelial tienen mayor riesgo de invasión microbiana del líquido amniótico, mayor riesgo de parto pretérmino y de sepsis neonatal. Esto es un concepto que ya está hablado desde 1992. Hay otras publicaciones 2006, 2008, más recientes, pero es un consenso. La estenosis cervical tiene una incidencia de hasta 8%, especialmente en resecciones con profundidad mayor o igual a 1 centímetro. Me van a escuchar varias veces hablar de este centímetro en la profundidad. Es mucho menor su incidencia en la crioterapia, pero también está presente. Pero es una de las complicaciones. El canal puede estenosarse y es complicado a veces manejar esa estenosis. En cuanto a infertilidad, no aparenta modificar la fertilidad excepto en las estenosis cervicales, con resecciones contenidas. Vamos a ver que si son extensas sí la modifican. Y genera pérdidas del segundo trimestre, abortos. Fíjense, esto es publicado en el año 2008. 15.000 conizadas versus no conizadas. La pérdida de embarazo menor de 24 semanas, así lo toman los europeos, acá sería 20, se triplica. O sea, la tasa de aborto se triplica en las pacientes conizadas. Entonces realmente es un tratamiento excelente para evitar el cáncer, pero tiene consecuencias importantes, el costo es importante. Esta diapositiva ya se las mostré en mi presentación previa de hoy, pero volvamos a repetir, la muerte perinatal se triplica. Yo creo que a ninguno de nosotros le gustaría que una hija o nuestra mujer tenga un riesgo 3 veces aumentado de que el bebé muera en el próximo embarazo por un tratamiento que tuve que hacer. Prematuro extremo 5, ya lo habíamos mencionado, y la rotura prematura de membrana se multiplica por 10. Es importante fijar porque normalmente no hablamos de esto. Fíjense, parto pretérmino, esta es una estadística que yo les había comentado. Parto pretérmino sin conización 6.2, 17.2 posconizadas. Y fíjense cómo el prematuro extremo aumenta muchísimo, 24 a 27 semanas 4.4 el riesgo relativo. De 28 a 32, 3.4, de 33 a 36, 2.5. O sea, no solo aumenta, sino que el riesgo es mayor para un pretérmino más marcado, ¿sí? Para el prematuro extremo. Metaanálisis. Mark Carvin, bueno, es uno de los americanos que más entiende de patología cervical. Mortalidad perinatal en un metaanálisis de 20 estudios retrospectivos sobre 12.000 partos. Fíjense el riesgo relativo con cono frío, se triplica el riesgo de mortalidad perinatal y se multiplica por 1.2 con el LIP. Entonces es interesante pensar, bueno, que hay diferencias cuando se hace a bisturí y cuando se hace por radiofrecuencia, con lo cual aprender la técnica
puede ser interesante. Del otro lado del mundo, los daneses, riesgo de parto pretérmino sobre 8.180 LIPS, ¿sí? Y si ustedes se fijan, el riesgo entre 21 a 27 semanas del parto pretérmino es 0,6 versus 0,2 en la población general, o sea, se triplica. De 28 a 31 por lo menos se duplica y de 32 a 36 por lo menos se duplica, ¿sí? Interesante que este estudio habla de que el riesgo aumenta 6% por cada milímetro adicional más allá de los 12 milímetros. Entonces realmente cuando uno piensa en resecar un cuello, y piensen en el centímetro como profundidad, a menos que tengan la certeza que el canal está comprometido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes cortan con una profundidad de 1 centímetro van a tener menos complicaciones, ¿sí? Y si el margen les da comprometido, siempre tienen tiempo de volver a resecar, pero no le pueden devolver a la paciente lo que sacaron en exceso, ¿sí? Aspectos del clearance viral que son importantes para entender por qué no tenemos que correr, ¿sí? Cuando una paciente me da que tiene un HPV, una infección por HPV, aunque la haya tipificado y sepa que son por tipo 16 o 18, sepamos que dentro de los próximos 24 meses me van a quedar tal vez solo el 10% de ellas infectadas. ¿Por qué? Porque el clearance viral es prácticamente del 90%. ¿Y en qué tiempo? Fíjense, para esta estadística americana el tipo 16 a los 11 meses ya no estaba, a los 12 meses ya no estaba. Para Nubia Muñoz en Colombia, 14 meses es el clearance viral para el 16, 12 meses para el 18. Richardson en Canadá, 19 y 9 meses. Esperen, ¿sí? Dentro de los 2 próximos años esa mujer casi con certeza no va a tener la infección. Les van a quedar solo un 10% infectadas. Y es a mayor tiempo de persistencia de ese HPV, cuanto más riesgo hay, ¿sí?, de la lesión intraepitelial. Fíjense que cuando persiste durante 2 años o más, el riesgo relativo sí pasa a ser importante, es de 10. Con 3 años de persistencia es de 33, con 4 años de persistencia 107. ¿Sí? O sea, la persistencia de la infección con un virus de alto riesgo es lo que genera la chance de un carcinoma. Volvemos al cuadro de Ostor, ¿sí? Entonces recordemos estas cifras de regresión para el SIN1, que es lo que determinó que las controlemos, y esta cifra de regresión un poco menor, pero de 22% de progresión, fue lo que definió que el SIN2 se trata. Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia este gráfico de Ostor se cumple, y es una pregunta que tiene respuesta. El SIN2 en mujeres de 13 a 24 años tiene una tasa de regresión de 38% en el primer año. ¿Y qué pasa si espero los 2 años sugeridos? 63% de regresión. ¿Y qué pasa si me animo a esperar 3 años? 68%. La tasa de regresión a partir de ahí disminuye por lo que dijimos. Más dura la infección, más riesgos de progresar. Pero lo lógico es esperarlas, ¿sí? Y estamos hablando de SIN2, regresión de SIN2. La tasa estimada es de 0,4%, es infrecuente, pero globalmente para este autor la historia natural en 18 meses es de regresión de 65%. Y la chance de progresar a un SIN3 es de 13%. O sea, no hay que salir corriendo porque el adolescente tiene un SIN2. ¿Y por qué no hay que salir corriendo? Volvemos al cuadro de Ostor y lo vamos a modificar con los datos que le presenté, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, con 57% de regresión del SIN1 espero, ¿sí? Lo controlo. Y el adolescente tiene 68% de regresión. Y entonces, ¿por qué si a este 57 lo esperaba, al 68 lo voy a tratar? No tiene lógica. Y fíjense, 32% de persistencia y las controlo. Y tengo 19% de persistencia en el SIN2 adolescente. ¿Por qué la voy a tratar? Se comporta mucho mejor que un SIN1 en la mujer adulta. Entonces, no soporto un análisis lógico la idea de tratarlas a la SIN2 en la adolescencia. Y esto obviamente ha sido plasmado por las recomendaciones de LACOG en 2009 y de la Sociedad de Patología Cervical Americana en 2007, donde se dice esto, SIN en adolescentes. Y ojo que adolescentes para ellos incluyen hasta 24 años.
Se recomienda el manejo expectante del SIN1 confirmado por biopsia independientemente de la citología, de la colposcopía, ya que la presencia de HSIL no diagnosticado es excepcional. O sea, el SIN1 indiscutiblemente no hay que tratarlo. Solo el 0,4% de las pacientes menores de 20 años con diagnóstico histológico de SIN tienen un diagnóstico posterior en el futuro de SIN3 o más. ¿Sí? Entonces, indiscutiblemente el SIN1 no se trata. ¿Qué pasa con el SIN2 o SIN3? La lesión de alto grado. En la adolescente con diagnóstico histológico de SIN2-3 con colposcopía satisfactoria, LEC negativo, se recomienda control citocolposcópico cada 6 meses, repetir la biopsia si persiste la citología positiva a los 12 y realizar tratamiento si persiste a los 24. ¿Sí? Acá este 13 me coló, discúlpenme. Después de 2 resultados consecutivos negativos, volverá a control anual. ¿Sí? Entonces, ya es una norma, está escrito y bueno, lo vamos a ver dentro de las normas nuestras, pero la lesión intraepitelial de alto grado debe ser preferentemente tratada obteniendo material para estudio anatomopatológico. Sospechen cuando una paciente tenía una histología de alto grado y fue tratada con un método destructivo local, aún con láser. El láser no para resecar, sino para hacer destructivo local. Láser, crío, lo que quieran, y alto grado, sospechen, esa paciente sigue teniendo lesión con certeza. Las pacientes embarazadas, ya lo dijimos, se tratan solo ante la sospecha de microcarcinoma y la adolescente con SIN2 y colposcopía satisfactoria puede controlarse. ¿Puede controlarse para todos lados? No. Recuerden las condiciones que dije para decidir el tratamiento, no solo la autonomía del paciente, la edad, las posibilidades de seguimiento, qué calidad de histología tengo. ¿Estoy seguro que ese SIN2 es un SIN2 y un SIN3? Hoy en día es tan difícil definir que un SIN2 realmente es un SIN2 que se hacen test moleculares para definirlo. No sé si escucharon de SINTEC o de SINTEC Plus. ¿Sí? SINTEC es la tinción con P16 para realizar sobre el SIN2 en los vidrios y definir si realmente es un SIN2 o un SIN3. O sea, esto es en condiciones ideales, ¿sí? No quiero que se vayan con la idea de a todo SIN2 de adolescente no lo trato. Cumplidas ciertas condiciones, uno tiene la posibilidad de no tratar el SIN2 en la adolescente, ¿sí? Creo que con eso terminé bastante en tiempo, Patricia. Muchas gracias. Este es mi grupo de trabajo y les dejo mi mail. ¿Preguntas? Doctor Sútora. Neuquén ha comenzado en el Programa Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello de Útero. Entonces ha cambiado la actitud de los ginecólogos. Lo que notábamos los últimos años era que los ginecólogos no colocaban espéculo, realizaban ecografía en el control. No colocaban espéculo, hay una alta proporción de ginecólogos que revisan la paciente sin colocarle un espéculo. ¿Qué pasó? Con la incorporación del programa se encontraron con que estaban limitados a un grupo etario de 25 a 64 para la toma de PAP y a partir de los 30 PAP más HPV. Entonces empezaron a colocar espéculos y empiezan a encontrar lesiones en chicas menores de 25 años. Y entonces ahí se nos empieza a crear el mismo problema. SIN2, SIN3 en la menor de 25 años. Sumado a esta, por la bibliografía británica de hace poco tiempo, que refieren un aumento de la incidencia de cáncer de cuello uterino en el rango etario de 25 a 29 específicamente, tenemos que pensar que la lesión esa 25 a 29 estuvo en los años anteriores presentes. Entonces se nos presenta eso. SIN2, no tenemos en este momento P16. Está pedida, pero no la tenemos. Así que lo que estamos haciendo es siguiendo ese esquema. La controlamos y si persiste, la conizamos. O LIETS. Con el SIN3 menor de 25, esa es la discusión más grande que tenemos. Si una vez que está hecha la biopsia, la tratamos o le damos tiempo de espera. Y además, también hay otra discusión con respecto a los subgrupos de 15 a 19
y de 20 a 24. ¿Sí? Que todavía tampoco tenemos definido si cambiaríamos conducta por rango etario. Lo que te pregunto, digamos, es la conducta de ustedes del SIN-3 específicamente en menores de 25. Las pacientes SIN-3 menores de 25 las tratamos, pero las tratamos con las condiciones que yo le mencionaba. Yo estuve charlando con bastante gente durante el receso y les contaba, no tengo memoria de cuándo hice el último cono a bisturí, porque realmente la magnitud de nuestras resecciones en el tiempo han evolucionado a cosas, digamos, ajustadas a la lesión que estoy viendo y no al concepto de H-sil cono. Con lo cual realmente, digamos, uno achica mucho el tratamiento. Pero SIN-3 aún en mujeres de menos de 25 años, lo ortodoxo y lo seguimos haciendo es tratarlas. Nosotros contamos con SIN-TEC, o sea que todo SIN-2 lleva su P16. Un SIN-2 P16 negativo es un SIN-1. Con lo cual seguimos la metodología de un SIN-1, es la utilidad del test molecular. SIN-2 P16 positivo es un SIN-3 y lo tratamos. Eso reduce mucho el número de SIN-2 que necesitas tratar, realmente descarta bastante. Es más frecuente que sea un SIN-1 que sea un SIN-3, con lo cual descarta bastante. El tema adolescencia en los países en salud pública lo resolvieron con la edad. O sea, en Inglaterra está prohibido hacerle un Papá Nicolau a una menor de 25. ¿Por qué? Y porque son muy pocos. Ellos reconocen, ¿hay cáncer antes de los 25? Sí, pocos. Y bueno, esas pacientes lamentablemente van a tener su cáncer y se diagnosticará de otra manera. Pero, digamos, lo balancean por número. Dicen, son muy pocas y el daño de hacer Papá Nicolau por debajo de 25 a toda la población es enorme y el costo es enorme. Pero son cosas de salud pública. En lo individual es muy difícil de ajustar. También me habían hecho esa pregunta, ¿cuál es la conducta nuestra personal? 1 o 2 años después de iniciar las relaciones sexuales empezamos tu control citocolposcópico. Ese es, digamos, el estándar en la práctica, no en salud pública. Yo creo que con respecto al adolescente, sí, nosotros tuvimos el informe ese de que recién después de los 25 años. Nosotros no hacemos después de los 25 años, hacemos antes. Pero una de las cosas que hay que plantear es esta. Hay veces que viene la madre pidiendo por la nena que le haga el Papá Nicolau. Primera consulta, si uno le hace el Papá Nicolau, la primera consulta es como si fuera una violación, porque lo primero que hay que hacer en la adolescencia es hacer un intercambio y una relación médico-paciente. Y hacer un examen ginecológico, si no es preciso, no hay que hacerlo. Con respecto a cuándo empezamos a hacer el Papá Nicolau, yo calculo alrededor después de los 2 años. Únicamente que la chica venga con un problema X, en el cual uno puede sospechar algo y entonces por ahí se hace. Pero si no, antes de los 2 años, ni remotamente. Y se lo explicamos a la madre porque muchas veces es la promotora de toda la situación. Pero antes no. Y también mucho, o sea, hace 20 años hacíamos conductas un poco más agresivas con respecto a la adolescencia. Y bueno, después con los trabajos que hizo Miriam Perrota, en el cual hicieron seguimiento por largos años en estas pacientes, en este momento se hace control. Sí. Diego, una preguntita. Actualmente, ¿en qué casos haces tratamiento destructivo local? Nada, en condilomas. No, la verdad que no hago. En el cuello, si tiene una lesión de bajo grado, la controlo. No, Por eso, o sea, estaría... No tiene una indicación formal. Hay muchas personas que utilizan la crio, digamos, distintas cosas para la lesión de bajo grado certificada histológicamente. Pero no le veo cuál es la utilidad del tratamiento formalmente. No. Hola, quería hacer una pregunta. Nosotros tuvimos una paciente adolescente con canal positivo, SIN-3 con canal positivo.
nosotros le hacemos LEC, bueno, ahora aprendimos que ahora hay que hacerle el CitoBrush, bueno. Nosotros le hicimos cono, pero a bisturí, por tener canal positivo, o es indistinto. La verdad que es indistinto lo que hagas, o sea, el énfasis es el bisturí frío o el lip. Vos podés hacer la misma magnitud de resección con uno y con otro según tu entrenamiento. Digamos, con qué cortes no hace a la cuestión. Si cortás con una energía o cortás con un bisturí frío, no. El concepto es qué profundidad le das, que me parece que es tu pregunta. Sí. Si tenés una muestra de canal, normalmente es mejor muestra, como mencionabas, un cepillo endocervical que un LEC. La mayoría de los patólogos la prefieren, de hecho. Y te da positivo. En general, en la paciente adolescente, la idea es hacerlo de todos modos contenido, no pretender hacer el cono hasta el orificio cervical interno. Sí, por lo que les bajo. decía, la idea es, yo hago la resección de la lesión visible, hago una asa cuadrada del canal, que me da una profundidad de 5 milímetros extra a la resección que yo hice, y le hago el cepillado del canal restante. Y el concepto que a mí me interesa que se lleven, y es lo que le enseño a mis residentes, es uno siempre tiene tiempo de sacar más. En cuello. Siempre tiene tiempo de sacar más. Si te quedaste corto con la resección y le podés repetir el lip. Pero si fuiste, o por norma vas en todos los intres hasta el orificio cervical interno y le estás haciendo un gran daño al 90% de tus pacientes de forma innecesaria. ¿Qué dicen los patólogos acerca de la diferencia entre usar el lip con el asa? Nosotros, bueno, yo uso asa Elizalde porque soy de peruano. Y con el bisturí a cono frío, bisturí frío. Los patólogos prefieren el frío. La verdad que creo que hay un patólogo allá desesperado por hablar, pero te cuento lo que es nuestra experiencia puntual y la dejo hablar a la doctora. Si utilizás el lip seteado correctamente, la verdad que no tenés por qué generar un margen de un diámetro de daño tisular térmico que te vaya a complicar el diagnóstico. Pero quiero escuchar a la patóloga que nos va a decir. Hola. Venía una pregunta justo con respecto a esto de los márgenes, porque vos decías que el margen que no tiene el exocervical, el circunferencial, que tiene un porcentaje bajo de compromiso, en general no hacen nada. Nueva resección. ¿Qué hago yo como patóloga? ¿Informo? Sí, sigo informando. Es clave que nos lo informen. O sea, no importa que sea, porque muchas veces caemos en esto de próximo, horrible, términos horribles, pero que verdaderamente no sabemos cómo poner que está próximo al tejido lesionado por termoeléctrico, estas palabras que utilizamos que creo que tiene que ver con cono frío o no. Muchas veces nos pasa con el daño termoeléctrico que no, el sil de alto está pegado al daño termoeléctrico y no sabemos cómo sigue, porque se parece mucho el epitelio. Yo creo que ahí básicamente tiene que ser la descripción de lo que observás. Llega hasta la zona de daño térmico o compromete el margen focalmente en 2 milímetros, en 3 milímetros, todo el margen. Objetivamente lo que estás viendo en el preparado que tenés. Después la decisión de uno de si vas a hacer una nueva resección o no dependerá de la interpretación de ese resultado o de lo que converses, que es muy importante hablar con los patólogos. Sí. Pero realmente en el margen exocervical de contacto focal, realmente en el 90% de las resecciones se veía que no hay nada. Entonces de cada 100 mujeres estamos resecando 90 innecesariamente. Y el otro 10% muchas veces regresa por la misma inducción de la inmunidad que genera la biopsia. Y el margen exocervical lo ves igual que como lo ves digamos, en la colposcopía original. No es que queda oculto en el canal, que se esconde. Entonces hoy el margen exocervical no es indicación de nueva resección. Sí lo es el margen endocervical. Sí, perfecto. Y cuando vos decís se hacen resecciones locales, o no locales, focales, cuando hay lesiones chicas, esto por ahí para el resto que no es patólogo, para nosotros es indispensable cómo lo marcan. La marcación es indispensable, porque muchas veces encontraron una lesión chiquita y al lado otra, entonces sacaron un poquito más y eso tenemos que armar un rompecabezas que de verdad cuando lo informamos no sabemos si estamos poniendo verdaderamente que el margen está bien, está mal. Es muy importante para nosotros y a veces es mejor que nos pongan horas y no derecho, izquierdo, contacta con canal, no horas, que creo que, no sé si para ustedes no es más fácil incluso ubicarlo en el lugar poniendo las horas.
Una forma muy práctica, que es lo que utilizamos nosotros en el hospital alemán, es estaquear la pieza con alfileres sobre telgopor, hacer el dibujo de toda la circunferencia del cuello y localizarte dónde estaba esa lesión. Sería hermoso. Es indispensable, es que debe ser así porque si no es incomprensible. Si tenés una lesión que es toda pavimentosa, ¿y cómo vas a saber cuál es el margen endo, cuál es el margen exo? Te genera grandes complicaciones el no rotular adecuadamente una pieza. Así que sí, eso es importante y va a estar mañana tratado dentro del consenso un poquitín. Es muy, muy importante el manejo de la pieza para poder actuar correctamente. ¿Alguna otra pregunta? Mira, esta pregunta es más bien para Guillermo, porque somos vecinos. Doctor Sútera, tenemos varias adolescentes y adolescentes tempranas con condiloma. ¿Cómo entra esa adolescente temprana con condiloma en el nuevo screening? Tenemos adolescentes tempranas con condilomas. ¿Cómo entra en el screening nuevo de test de HPV? No entra. Es que el test de HPV para screening es exclusivamente para mujer de más de 30 años. Bueno, pero ¿cómo es que entra en el esquema de screening? Porque presumimos que no van el 611 o el 51 y el 53, van en bandada los HPV. Varias cepas en la misma transmisión. Lo que yo estoy hablando de menores de 25 años son pacientes a las que se realizó Papa Nicolau. No se le realizó test de HPV. Por la causa que el ginecólogo colocó el espéculo, vio una lesión. Pero ahora entras en tu nuevo esquema de test de HPV para screening. Mayor de 30 años. Mayor de 30. Y a esta chiquita que te consulta en ginecología, en el consultorio de ginecología, te consulta porque tiene condilomas. ¿Se hace el tratamiento del condiloma? Y nada más. ¿Nada más? No va a screening. No, porque sabemos que si le hacemos un test de HPV, por eso los menos de 30 años... Se va positivo, probablemente. Claro, pero no lo puedo tomar en cuenta. Bueno. No, al test de HPV no. No la podemos tomar. Finalizamos, Diego. Finalizamos. Lo que pasa es que le hacen el Papa Nicolau porque le ven la lesión y la respuesta del Papa Nicolau es citológica. ¿Sí? Si yo le hago un test de HPV a esa paciente, es muy probable que tenga la edad que tenga, con el PAP citológico positivo, va a tener un test de HPV positivo. No está indicado. Dentro de lo que es el esquema del programa nacional, no está indicado, está planteado para 25 a 30 años, citología como test de screening. Claro. Mayor de 30 años, test de HPV. Esta chica menor de 25 que llega con condilomas, obviamente se ha expuesto al HPV. Sí, una aclaración, el hecho de que tenga condilomas, lo más probable es que tenga 6 y 11 y no que tenga otros tipos virales de alto riesgo. Las infecciones en el 80% de los casos son monovirales. Es todo lo contrario, no es porque tiene uno, vienen en bandada todos los demás. El 80% de las veces son monovirales, con lo cual uno se queda un poquitín tranquilo. Pero, digamos, lo del ministerio es la recomendación, la norma general. El caso individual sale de eso. Y obviamente a esa paciente probablemente hacerle su Papa Nicolau y colposcopía está bárbaro, pero no usar un test molecular, No. Hay que tener en cuenta que una cosa es la indicación del Ministerio sobre Salud Pública y otra cosa es la conducta médica del médico frente a su paciente. Son situaciones diferentes, pero lo indicado en screening es 25 a 64. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias, doctor.